Buenas noches, José. No me he pronunciado como César Siles se ha pronunciado la Procuraduría General del Estado y ha publicado íntegramente una opinión especializada número 4/2024, de lo que seguramente vamos a hablar esta noche. Le corresponde, porque he escuchado cuestionamientos, le corresponde a la Procuraduría pronunciarse sobre esto. ¿Por qué? Sí existe un mandato legal que en realidad está vigente desde el año 2010, la Ley 064 en su artículo 8, numeral 9, faculta y a la vez obliga a la Procuraduría a emitir dictámenes, informes, recomendaciones y realizar análisis jurídico. Otra cosa, José, es que no hayan realizado hasta ahora o no hayan cumplido hasta ahora esa competencia legal que tiene la Procuraduría. Nosotros en la gestión a mi cargo hemos empezado a cambiar de timón el manejo de la Procuraduría General del Estado, y entre esas modificaciones sustanciales que hicimos estamos emitiendo no solamente análisis procuratoriales, sino también investigaciones especializadas. Estamos cumpliendo el rol de producción normativa y otros. Es un mandato legal que tenemos, lo hemos hecho ya en 4 oportunidades en esta gestión, y precisamente la opinión que caló más hondo y generó debate es la opinión 04 del 2024. Por lo tanto, entonces, según ese estudio que ustedes tienen, Evo no está habilitado. ¿Por qué no está habilitado? Porque lo acabo de escuchar a Héctor Arce decir, está habilitado porque la Constitución dice que no son 2 periodos consecutivos, pero saltando uno sí se puede. ¿Cuál es la explicación de la Procuraduría, por favor? Sí, porque esta opinión en su integridad se encuentra publicada y es de libre acceso a cualquier persona, medio de comunicación, abogado, jurista, para poder leer íntegramente. Esta opinión especializada se basa en instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Particularmente toma como referente la opinión consultiva 2821, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también la sentencia constitucional 1010-2023, emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Parte de un principio bastante sencillo y fácil de explicar, José. Como conocemos, el año 2017, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia constitucional, la 084-2017. Esta sentencia, si tú me preguntabas el año 2017 si se podía en Bolivia o no una reelección indefinida, te decía que esa sentencia marcaba el hito, interpretaba la Constitución, incluso más allá de lo que dice su texto, yendo a principios y normativa convencional contenida en el Pacto San José de Costa Rica. Sin embargo, el año 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su facultad de interpretar también la Convención o el Pacto de San José de Costa Rica, hace un análisis diferente y contrario a la sentencia 084-2017. Si nosotros aplicamos únicamente el artículo 410 de la Constitución, debemos concluir que esta opinión consultiva y el año 2021 había dejado sin efecto la sentencia 084-2017, y el criterio ya era diferente, la interpretación ya era diferente. Es decir, no podía existir una reelección, sea continuo o discontinuo, más de una vez. No obstante ello, para mayor abundamiento, como decimos los abogados, el Tribunal Constitucional se volvió a pronunciar sobre la reelección en Bolivia, y lo hizo a través de la sentencia 1010-2023. Esta sentencia, más la opinión consultiva, dejaron sin efecto, sin vigor, la 084-2017, y actualmente tenemos una opinión consultiva que tiene carácter vinculante y una sentencia constitucional que por los 203 de la Constitución también es vinculante, que debe aplicarse, y ambas coinciden en que en Bolivia la reelección presidencial únicamente se puede dar por una sola vez, sea continuo o discontinuo. Le consulto en qué momento debería producirse el pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral. En caso de que un Congreso del MAS diga, vamos a plantear como candidato a Evo Morales para las primarias, en el momento de habilitar para las primarias, o en qué momento corresponde que el tribunal se pronuncie sobre este tema, porque quien finalmente se va a pronunciar y va a definir es el Tribunal Supremo Electoral, ¿correcto? Totalmente de acuerdo. Es el Tribunal Supremo Electoral al que le corresponde habilitar o inhabilitar a los candidatos y no solamente a presidente, ¿no? También la
opinión consultiva y la sentencia constitucional se refieren a otros cargos electivos y a la reelección de esos otros cargos electivos. Pero bueno, concentrándonos en presidente y vicepresidente, coincido plenamente con el criterio del ministro Iván Lima, que el Tribunal Supremo Electoral debe pronunciarse y en el momento, si es que se da el caso, de sugerirse o presentarse como candidato a las primarias al señor Evo Morales. El Estado, ¿qué le corresponde, por favor, procurador? ¿Activar, ser parte de quienes exijan que se cumpla que él está inhabilitado, o el Estado simplemente va a observar y ya va a expectar? Estamos en un Estado de Derecho. La Procuraduría está cumpliendo su rol de emitir análisis procuradoriales que no son como tal per se vinculantes, obligatorios, son opiniones de la Procuraduría, pero basados en instrumentos, en normativa, como te acabo de explicar, que sí es vinculante, que sí es obligatorio. Ningún servidor público, autoridad o particular, incluyendo el propio Tribunal Supremo Electoral, puede negarse al cumplimiento de una sentencia constitucional y menos de una opinión consultiva que también tiene carácter vinculante para el Estado boliviano. Por algo somos parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Corresponderá en su momento al Tribunal Supremo Electoral pronunciarse sobre esta inhabilitación, si es que llega a presentarse la candidatura o la postulación a las primarias, pero también puede ejercer, no solamente el pueblo boliviano o el gobierno, sino la propia dirigencia del movimiento al socialismo, si llegara a pasar el caso, su derecho a solicitar la inhabilitación de un candidato, como se lo ha hecho en muchas oportunidades y en elecciones anteriores. La ley establece que si el tribunal lo habilita, ¿se puede apelar esa habilitación? Bueno, si el Tribunal Supremo Electoral llega a habilitarlo, existe la posibilidad de la revisión extraordinaria de esa resolución y finalmente toda decisión administrativa es sujeta de control judicial a través de las acciones constitucionales que la norma franquea. Pero yo soy muy entusiasta y además muy respetuoso de lo que el Tribunal Supremo Electoral vaya a analizar en su momento, si es que se presenta el caso, porque lo único que debe hacer, te vuelvo a repetir, es cumplir lo que dice el artículo 203 de la Constitución Política del Estado. Las sentencias y también el 410, las opiniones consultivas son vinculantes, obligatorias para cualquier autoridad, para cualquier servidor público, para cualquier particular, y ambas son inequívocas, ¿no? Yo en una anterior ocasión mencionaba una de las partes más importantes quizás del sumum de ambas decisiones. Una de ellas decía, la prohibición de la reelección presidencial indefinida se basa en la priorización del bien común por encima del interés individual. Ese análisis ya lo ha hecho la Corte Interamericana, ya lo ha hecho el Tribunal Constitucional Plurinacional. Sea continua o discontinua, dice, la reelección. Además, que no constituye un derecho autónomo, no es un derecho la reelección, eso ya incluso la Comisión de Venecia había concluido, pero después la Corte Interamericana, en una opinión consultiva, es incompatible con los principios democráticos. ¿Qué se pretende con esta prohibición? Evitar que una sola persona se perpetúe en el poder, asegurar el pluralismo político, la alternancia del poder, así como proteger el sistema de frenos y contrapesos que garantizan la separación de poder. En términos simples, José, la Corte Interamericana, instancia jurisdiccional del sistema interamericano de la Organización de Estados Americanos, ya se ha pronunciado sobre el caso boliviano. Y es una decisión vinculante la opinión que ha emitido 28-21. Quiero preguntarle esto, procurador, permítame, por favor. Ha superado la 084. Permítame, quiero volver a este razonamiento. El Tribunal Supremo Electoral lo habilita. Se pide a través de un recurso que no sea habilitado. ¿Puede en algún momento llegar esta decisión a depender del Tribunal Constitucional en última instancia? Si el Tribunal Supremo Electoral habilitara, lo cual veo muy poco probable, sí, obviamente se puede acudir a la justicia constitucional para que se ratifique los extremos y alcances de la sentencia 1010-2023, que, valga la aclaración, está basada en un análisis del control de convencionalidad. Es decir, no es por sí un análisis que ha hecho el Tribunal Constitucional. Se ha basado en la opinión consultiva 28-21. Entonces, poniéndolo en limpio, Evo estará en manos del Tribunal Supremo Electoral y en manos del
Tribunal Supremo Electoral y del Tribunal Constitucional, de ambos. Podría quedar en última instancia en manos de ellos, ¿correcto? Si llega a pasar, sí, pero también aclarar, complementando la información que acabo de vertir, que existen 4 peticiones que han presentado diferentes ciudadanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que precisamente pretendían argumentar que la sentencia constitucional 084-2017 era contraria a los derechos democráticos y otros políticos de las personas. Estas 4 peticiones, que han motivado además la opinión procuradural que nosotros emitimos, van a tener que ser dejadas sin efecto, van a tener que ser rechazadas por la CIDH, y ahí vamos a tener un nuevo pronunciamiento de la Comisión Interamericana que va a ser un instrumento adicional más a lo que estamos hablando como ya 2 elementos importantes que hacen, que permiten concluir que la reelección en Bolivia presidencial solamente se puede dar por una sola vez, continua o discontinua. Según este estudio que ha hecho la Procuraduría, por favor, César, si no puede ser candidato a presidente, ¿sí puede ser candidato a senador, a diputado, a vicepresidente? Sí, el análisis que hizo en realidad, tanto la opinión consultiva como después con mayor amplitud el Tribunal Constitucional, también habla de diputados, senadores, también habla de el poder legislativo, electoral y también del poder judicial. Hace un análisis por separado de los 4 órganos del Estado en cuanto a la reelección se refiere. Y obviamente, si la persona ha sido elegida presidente, no puede ser elegida nuevamente presidente, pero sí podría ser elegida diputado, salvo que estuviera igual en su tercer mandato, ya no podría serlo, ¿no? A ver, para que me quede claro, ¿sí puede ser candidato a vicepresidente? No, vicepresidente no. Diputado, senador, sí. Ah, ok. Explíquelo de nuevo por qué, por favor. Porque el cargo de presidente y vicepresidente está inmerso en un artículo de la Constitución, que es el 158, que establece únicamente la reelección por un periodo, sea de manera continua o discontinua. Eso ya se produjo en el caso del señor Evo Morales para presidente y vicepresidente. Pero para la designación como diputados y senadores, o la elección como diputados y senadores, es otro artículo de la Constitución que también permite la reelección por una sola vez, y en ese caso el señor Evo Morales no se ha presentado en ninguna oportunidad como candidato a diputado o senador. Perfecto. Le consulto su criterio, no sé en qué condición puede exponerlo ante el país con respecto a este pedido de indemnización. No sé si es un criterio de la Procuraduría o de César Siles. ¿Es correcto que él pida la indemnización? ¿Es apelable eso o ya es un tema inapelable? Bueno, el Tribunal Constitucional, estamos hablando de sus sentencias, he hecho mención a la sentencia 1010-2023, a la 084-2017, es vinculante en sus fallos que emite, ¿no? En este caso en particular, ha ordenado responsabilidad civil del Tribunal Electoral y por ello existe esta reclamación de indemnización. Sin embargo, coincido con el criterio del Tribunal Supremo Electoral de que una persona no puede recibir doble beneficio del Estado, independientemente cuál sea la forma y cuál sea la instancia que tenga que retribuir o indemnizar en este caso. El señor Evo Morales goza de una pensión vitalicia como expresidente y no podría, por esa condición, salvo que renuncie, el cobrar una indemnización adicional del Estado boliviano. Ah, ya no tenía esta explicación. No puede cobrar la indemnización por el tema de que cobra renta vitalicia. ¿Tendría que renunciar a la renta vitalicia para poder cobrar los 2 millones de bolivianos? Sí, además tendría que renunciar para los próximos años hasta más o menos llegar a ese monto de 2 millones de bolivianos. Hago una analogía bastante simple. Cuando nosotros estamos analizando una petición de la CIDH o una sentencia, ya tenemos varias sentencias en contra del Estado boliviano, donde nos exigen una indemnización por sueldos devengados supuestamente porque habría sido la persona destituida o desvinculada ilegalmente o ilícitamente. Lo que ahí hacemos el análisis, pues si esta persona ha trabajado en otra entidad pública. Si ha trabajado en otra entidad pública, no es beneficiaria de esa indemnización.
Si no ha trabajado, sí te será beneficiario, ¿no? Aquí se aplica por analogía lo mismo, ¿no? No puede tener doble percepción del Estado. Muy bien. Le agradezco mucho, César, por esta explicación de este par de temas aquí en No Mentiras. Muchas gracias. No, gracias a ti, José, y no solamente esta opinión, tenemos 3 colgadas en la página, tal vez en otro momento podemos discutir también de las otras. ¿Cuáles son? 3 A que han ver, sido mencióneme, emitidas. por favor, cuáles son las otras. Hemos emitido una opinión con relación a la designación de vocales electorales, diferenciando los vocales electorales designados por el presidente, recordarás el tema de la señora Dina Chuquimia, y los vocales designados por la Asamblea Legislativa. Son diferentes tipos de funcionarios. Hemos emitido también una opinión procuradorial con relación a las facultades que tiene la Cámara de Senadores para emitir conminatorias, porque emitió una conminatoria a la Procuraduría con relación a la sentencia, a la declaración constitucional que habilitaba la prórroga de los magistrados del Tribunal Constitucional y otros. Y hemos emitido también una tercera opinión procuradorial respecto a los desaparecidos forzados, que requieren como causal, los familiares me refiero de estas personas desaparecidas, requieren como causal en el certificado de defunción que figure como desaparecido forzado, y hemos hecho el análisis que no se requiere ninguna ley ni decreto, solamente una reglamentación de parte del CERESI, que ya estamos trabajando conjuntamente con ellos. Perfecto. Y bueno, Vocales adelanto, designados por el presidente y en... por la Asamblea es un tema. Facultades que tiene el Senado para emitir conminatorias y desaparecidos forzados. Que queden como temas para una próxima entrevista, por favor. Sí, estamos trabajando también en los alcances y efectos de los actos de fiscalización de los diputados y senadores que a veces se exceden en lo que dice la normativa vigente.